¿Qué tal, queridos alumnos? En este caso, cuando nosotros trabajemos dentro de la planta arquitectónica, que seguramente ustedes tienen esta planta arquitectónica, voy a eliminar esto. Nosotros vamos a tener este tipo de esquema dentro de esa planta, donde van a aparecer todas las cotas, todos los elementos y cualquier otro valor que nosotros tengamos que visualizar. Bien, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el cómputo métrico de la legislación horizontal? Siempre tenemos que tener en cuenta la longitud más larga que nosotros tengamos de cada mampostería. En este caso, tener en cuenta esta longitud acá. Pero también tenemos que visualizar dónde se encuentran las puertas, ya que ello determina un corte en la longitud de la legislación horizontal que nosotros tenemos que descontar dentro de la longitud total que exista de paredes dentro de este ambiente. Entonces voy a quitar las cosas que yo no necesito visualizar, que es básicamente para que ustedes se hagan idea. Yo igual le voy a enviar el archivo en digital para que ustedes puedan ver eso después. En este caso, este valor acá, este que no necesito. Y lo que yo sí necesito visualizar son estos elementos. Como yo le había explicado en clase, cuando nosotros queremos hacer la nomenclatura de una puerta, generalmente aparecen dos valores. El primer valor representa el ancho de la hoja de la puerta, que es el que está en el numerador, y el valor que está en el denominador indica la altura de la hoja de la puerta. La simbología que está acá, que es una simbología alfanumérica, representa la denominación del tipo de puerta. Entonces las puertas P1 para la vivienda corresponden a una puerta que tiene 180, o sea, perdón, 1.8 metros de ancho de hoja y una altura de 2.10 de ancho de hoja. Entonces las puertas P1 representan a ese valor. Las puertas P2, como son estas, representan a una puerta que tiene un ancho de 0,8 metros de longitud y una altura de 2,10. Generalmente la altura está estandarizada a tener 2,10 para todos los casos. Y el ancho justamente depende del tipo de puerta que nosotros tengamos. Generalmente las puertas de accesos dentro de la vivienda corresponden a anchos mucho mayores, generalmente 1 metro en adelante o 90 centímetros en adelante. Las de circulación de un ambiente u otro, de un ambiente principal a otro, como por ejemplo del dormitorio a la sala, corresponden a anchos generalmente de 0,8 metros. Y cuando son ambientes de circulaciones limitadas, por ejemplo, del lavatorio a la cocina o de lavatorio al baño, generalmente el espacio puede ser reducido. En este caso va de 0,70 a 0,60 de ancho de hoja de puerta. Entonces, tenemos tres tipos de puertas. Las puertas P1 que son de un ancho de hoja de 1,80 m, las puertas P2 que tienen un ancho de 0,80 y las puertas P3 que tienen un ancho de 0,70. Se hace esta discriminación justamente porque en estos espacios se requiere meter algunos otros elementos. En cambio, en estos espacios no es necesario tener un ancho muy grande de puerta, ya que ocuparía mucho espacio y su funcionalidad al final es solamente pasar de un ambiente a otro por parte de las personas. En cambio, en esto sí ya necesito meter, por ejemplo, muebles, camas u otros elementos, por ende requiere un poco más de espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? Misma condición, tener la longitud que haya y a partir de ahí yo le voy a ir descontando el ancho de las puertas y descontando la distancia de eje a eje, o sea, la mitad del ancho de las mamposterías para cada uno de los lados. Otro criterio que se tiene en cuenta también es saber si existe o no un vano abierto. Un vano abierto es un espacio que se deja dentro de la vivienda sin necesidad de colocar una abertura, o sea, sin necesidad de colocar una puerta, que generalmente queda simbolizada de esta manera. Existe un espacio en la mampostería, o sea, en el recorrido de la mampostería y me deja justamente una doble línea entrecortada, que son estas dos líneas que están acá. Esto simboliza que el espacio que está ahí está abierto, o sea, existe mampostería por encima de ese nivel de visualización de este plano,
pero que no afecta a la circulación. O sea, lo que yo tengo como un vano abierto es el vano entre este ambiente que es el comedor estar con la cocina. Esto generalmente se hace justamente para tener una temática de ambientes abiertos o de vivienda continua que sea totalmente abierta, ¿verdad? Lo mismo ocurre en este espacio que está acá, que es este. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito conocer? Necesito conocer también el ancho que tiene este elemento, o sea, conocer la distancia que existe de esta pared hasta esta pared y ese valor también restarle a la longitud que yo vaya a calcular. Entonces, dentro del plano arquitectónico, ustedes van a encontrar que esa simbología o ese espacio está definido acá. Entonces, está ese valor de acá. Y en el caso del ancho que estaba acá, no está completamente definido, entonces ustedes tienen que determinar ese valor a partir eh, de las dimensiones que ustedes tengan en planta. Entonces la idea es saber cuánto mide este espacio de acá a acá y ese valor ir restándole también. Entonces, eh, voy a copiar este. Voy a ir a la pared. Perdón. Voy a ir a la pared 1. Aquí. Voy a copiar este. Se me borraron los números, no sé por qué. En este caso, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la pared 1, ahora le puse el número, nosotros tenemos la longitud de pared a pared, la parte más externa, que es de 5 metros. Entonces, la fórmula que nosotros usamos es, no determinamos en este caso área, sino determinamos solamente longitud total. Y cada longitud va a ser igual a la longitud inicial, que en este caso es de 5 metros, menos el ancho de la pared sobre 2, menos el ancho de la pared sobre 2, menos el ancho del vano que tenga. Si existe una puerta, hay un vano. O en casos como esto, como en la pared 1, existe un vano, pero sin abertura. En este caso, este ancho yo tengo que mide de 1.55. Entonces, mi longitud 1 para esta pared va a ser igual a restar el valor de 5 metros menos el ancho de la pared, que es 0,075, menos el ancho de la pared sobre 2, que es 0,075, menos el ancho del vano, que es 1.55. Y esa ya es la longitud de mi mampostería, o sea, de mi aislación horizontal. En este caso sería la longitud que realmente existe acá. En la pared 2, por ejemplo, yo tengo una abertura que tiene 0,70 de ancho de hoja. Entonces, cuando nosotros hagamos el caso de tener un ancho de vano para una puerta, en este caso esto es puerta, nosotros tenemos que tener en cuenta que el ancho del vano de una puerta es igual al ancho de la hoja más 0,10 metros. En este caso quiere decir que en este caso estos 0,10 representan al ancho del marco que nosotros vamos a tener. Entonces, si yo analizo eso, tengo que visualizar dentro de la alineación que yo voy a considerar qué longitud es la que voy a tener y cuántas puertas yo voy a considerar que existen. Entonces, este ancho de hoja es el ancho que a mí me indica dentro del plano en la nomenclatura de puertas, que en este caso es de 0,80, por ejemplo, para la puerta P2. Entonces yo le sumo 10 centímetros más considerando el espacio que ocupa el marco. Entonces el ancho del vano va a ser de 0,90. Entonces para el caso de la longitud 2 va a ser la longitud 4, que es esta, va a ser igual a
La longitud 4 va a ser igual a 6.35, que es la longitud inicial, 635 menos 0,075, que no cambia para todos los valores, y en este caso el ancho que yo le voy a restar va a ser de 0,9 debido a la puerta 2 que se encuentra en el dormitorio 1 menos 0,9 debido a la puerta 2 que se encuentra en el dormitorio 2. Entonces al final le resto todos estos valores, y esto a mí me da como resultado la longitud que yo considero para la longitud 4, y lo mismo para la longitud 1. Entonces, en este caso no se consideran en ningún momento el ancho que ocupa una abertura, que en este caso es de ventana, ya que ellas no llegan al piso. Solamente las aberturas que llegan al piso, que son estas, como las puertas o un vano abierto, como la que me marca acá, es lo que yo le voy a restar. Entonces, esa es la condición que nosotros adoptamos para el cómputo métrico de aislación horizontal, donde en este caso para determinar el cómputo total tenemos que determinar cuál es la longitud total del rubro, que es la suma desde la longitud 1 hasta la longitud 10, considerando siempre esta condición de que la longitud es la longitud inicial menos dos veces el ancho de la pared menos el ancho de los vanos que hayan dentro de esa pared. Si es que existe ancho, o sea, si es que existe vano, entonces tengo que restarle este valor. Y en este caso este ancho de acá es de aproximadamente 1.70, que es la medida que hay que restarle a la longitud 3 y con las dimensiones que hay que considerar para restarle el ancho de la pared. Y eso es todo. Espero que puedan realizar el trabajo, y cualquier consulta igual siempre a las órdenes.